que es muy importante contar nuestra historia y que hay una herramienta que os ayuda a contarlo de una manera súper útil, bien enfocada, ¿vale? Para que no nos pongamos a contar historias que después que no son interesantes para nuestro target, ¿vale? Entonces, contar historias es algo que sabemos que nos da un poquillo de cosilla al contar nuestra historia, pero tenemos que tener en cuenta que es algo que la humanidad, el ser humano, ha hecho desde siempre, en toda la historia, y es algo natural en nosotros, ¿vale? Entonces, cuando te digas, voy a crear mi historia y empieces a tu cabeza a decir, no le va a interesar a nadie, ¿qué cuento? Di, tranquilo, que yo sé contar historias porque seguro que si tenéis hijos, le habéis contado cuentos a vuestros hijos, si tenéis, cuando erais pequeños, habéis creado historias, es un poco eso, ¿vale? Como reencontrarnos con esa esencia y ya veréis. Vale, entonces, hay muchas herramientas y dinámicas que se usan. Hoy te iba a llamar Ángela, te iba a llamar Jara. Hola, Ángela. Amparo, ¿qué tal? Feliz año a todas, las que os habéis entrado ahora. Bueno, sigo. Existen un montón de herramientas, existen herramientas dinámicas dentro del storytelling, muchas, para crear esta historia. Pero yo después de hay una en la que vas uniendo conceptos, vas uniendo palabras, escribes como un brainstorming o como un brainword, una lluvia de palabras y vas cogiendo las que más se identifiquen con tu proyecto. Hay muchas, ¿vale? Todas son válidas, pero hay una cosa que es lo que yo me he dado cuenta que es realmente lo que nos ayuda a crear nuestra historia basada en lo que es realmente interesante para nuestro target, nuestro público objetivo. Nuestro target es nuestro alumno ideal, ¿vale? Y con lo que nosotros nos contamos, nos sentimos seguros, ¿vale? Entonces, esto es lo que os voy a contar a lo largo de esta media hora, como pasos a seguir, ¿vale? Hay muchos otros y están todos bien. Este es el que yo utilizo y el que yo recomiendo utilizar más siendo profesores de yoga o emprendedores muy vocacionales, psicólogos, por ejemplo, también, ¿vale? Coach, nutricionistas. Entonces, existen muchas herramientas, pero lo más importante de todo lo que yo os voy a contar hoy, es esto de aquí. Humanizar nuestra historia. Las personas conectamos con historias personales y eso a veces también nos da un poquito de miedo, ¿no? De mostrarnos reales, humanos. Hola, David. Los humanos empatizamos con historias humanas, con otros humanos. Por eso los influencers están triunfando tanto, porque son personas recomendando cosas, contando su vida, su historia. Son personas. Por eso en las redes sociales las cuentas de personas funcionan mejor que las cuentas de marca. Porque, lo que te digo, ¿no? Los humanos empatizamos con historias humanas, historias reales, ¿no? Incluso historias naturales. Y cuando yo hablo de naturalidad, que esto quiero enfatizarlo un poco, no me refiero a algo tan espontáneo que pueda llegar a ser como cutre o poco trabajado, ¿no? No me refiero tanto a eso, me refiero a algo... real, que puede estar trabajado, pues a todos nos gusta, en la realidad también hay cosas bonitas y en lo natural hay cosas bonitas, o sea, tenemos que trabajar estéticamente lo que contamos, pero ser reales, ¿vale? Entonces, el primer, digamos, titular que quiero que te quedes es que hay que contar historias humanas, que nos tenemos que mostrar reales, no parecer robots del mundo ideal o el mundo perfecto, ¿vale? Somos reales y no pasa nada. Y vamos a empatizar con otras personas y lo que es más importante, otras personas son las que van a empatizar con nosotros, ¿vale? Tenemos muchas veces en redes, pues nos mostramos un poco como distantes, inalcanzables y eso es lo que no debemos evitar, ¿no? Mostrarnos reales pero bonito, ¿vale? Y el storytelling no es contar una historia sin ton ni son. Me siento y cuento cualquier cosa. No, es contar la historia que le interesa a
la parte de tu historia que le interesa a... voy a poder hacer un break. Esto de la asesoría grupal lo he pensado algunas veces. Entonces, si estáis interesadas porque sé que a las consultorías one-to-one algunas veces pues no podéis acceder o preferís hacerlo en grupos, que también el poder del grupo es muy interesante. Si queréis hacer alguna asesoría grupal, enviarme un email a hello@igersyoga.com y si somos un número interesante, lo ponemos en marcha, ¿vale? En 2021. Lo tenía pensado para este año, ¿vale? Entonces, bueno, hago este break, pero sigo. Enviarme un email a Hello. Entonces, el storytelling, como te decía, no es ponerte a contar una historia sin ton ni son, y ahora cuento cosas súper personales que no están contribuyendo realmente a construir lo que tu alumno ha venido a buscar en tus clases, por ejemplo, ¿no? Si eres profesora de yoga, pues sería así. El storytelling es una herramienta, tienes que buscar, que ahora me he liado y se me ha ido un poco el santo al cielo con lo de los grupales. Encontrar esa parte de la historia, que yo ahora os voy a decir cómo, esa parte de la historia que a tu target, a tu público objetivo, a tu alumno ideal, le interesa de ti, porque es con lo que él se va a sentir empatizado realmente, y contarla. Y tampoco es hacer el about de tu web, que tú te pones y lo escribes y lo pones en la web y se acabó. El storytelling, digamos que empapa, inunda, como si fuese un aceite, toda tu marca personal, ¿vale? Entonces, esa historia que tú crees, o bueno, que es real, pero que la vas a crear, tendrá que estar en el about de tu web, pero también va a estar en las fotos que pones, en el contenido que usas en redes sociales, en vídeos que hagas, vas a contarlo en vídeos. Entonces va a estar en toda tu marca personal, incluso en tus servicios, ¿no? Mira, te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que tú eres una profesora de yoga que antes, los años anteriores, trabajabas en una gran empresa y estabas súper estresada, tenías depresión, se te caía el pelo, estabas fatal. Y el médico, una amiga, tu psicólogo, tu terapeuta, te recomendó hacer yoga para calmar un poco esa situación de estrés importante, ¿no? Porque realmente el estrés puede causarte enfermedad. Y ahí empiezas a hacer yoga, te gusta un montón, ves sus beneficios y acabas haciéndote profesora de yoga, dejas tu trabajo actual y te pones a dar, como tú ves en ti mismo los beneficios que tiene dar el yoga para el estrés, empiezas a dar clase para personas que están estresadas, ¿vale? Entonces, en tu storytelling, esto es un ejemplo. Podéis, por ejemplo, también valdría si eres para madres, o sea, imagínate que ves que el yoga es muy interesante, pues si vas a estar embarazada, pero bueno, voy a poner este caso del estrés, que es sencillo. Entonces, empiezas a dar clases para personas estresadas con depresión o tal. No es que el yoga sea un tratamiento para el estrés ni la depresión, pero sí que ayuda, ¿no? Y tú lo has visto en tu propia carne, en tu propia persona. Entonces, en tu storytelling tendrás que incluir esta historia, ¿vale? En la que tú eras una persona muy estresada, bla, 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 bien contado, bonito y tal, con tu tono, que ahora hablaremos de eso. Y te hiciste profesora de yoga, ahí ayudas a otras personas que están pasando por lo que tú pasaste. En tu propia persona puedes ejemplificar los resultados de tu servicio, ¿vale? Y después, ¿qué te iba a decir? Y todo el contenido que generas está relacionado con el estrés. Haces clases de yoga para el estrés, yoga para la ansiedad, imagínate talleres, etcétera, ¿vale? Un poco para que entendáis el ejemplo. ¿Para qué sirve el storytelling? Entonces, lo primero que tenéis que conocer para poder construir vuestro storytelling, y esto es súper importante y muchas veces los emprendedores lo pasamos por alto y muchas veces los profesores, hola Tati, los profesores lo pasan por alto, es saber muy bien qué problema soluciona tu servicio. Es muy importante conocer qué problema soluciona tu servicio,
¿vale? Y para eso es muy importante conocer, definir tu buyer persona, ¿vale? El buyer persona es, digamos que es un avatar de tu público objetivo. Entonces, a través de unas preguntas, tú vas definiendo con mucha exactitud quién es tu público objetivo, tu alumno ideal, ¿vale? No solamente que es mujer o hombre, cuántos años tiene, incluso algún interés, sino una definición profunda de qué le mueve, qué problemas tiene, cuándo usa redes sociales, cómo se comunica con su entorno. O sea, es un conocimiento muy, muy profundo. Y sé que a vosotros como profesores de yoga, porque os conozco hace 5 años, he hecho un teacher training, tengo muchos amigos profesores de yoga y muchos clientes, sé que esto del target, esto del público ideal o el público objetivo os aburre soberanamente. Y yo lo entiendo, pero es muy importante trabajarlo. Porque cuando tú trabajes, conozcas a tu buyer persona, cuando lo hayas trabajado y sepas quién es, podrás generar contenido para él en momentos concretos, que es cuando él esté conectado a redes sociales. Sabrás cuándo es, qué tipo de servicios crear, ¿vale? Entonces, es muy importante. Si os interesa esto del buyer persona, podemos hacer en febrero un directo hablando de esta herramienta, ¿vale? Para que también lo trabajéis. Entonces, lo primero que tenéis que responder es esta pregunta. ¿Qué problema soluciona tu servicio? Si lo pone, por ejemplo, en el ejemplo que os he dado del yoga y estrés, pues está clarísimo. Mis servicios son clases de yoga para personas que están muy estresadas. Y entonces ahí ya sabes, es que rápidamente ya sale quién es el buyer persona. Pues son hombres y mujeres de clase media, media alta. Normalmente los profesores de yoga suelen tener ese target, aquí en España por lo menos. Si queréis contarme un poco en otros países, que sé que hay muchos, qué tipo de personas van a vuestras clases, sería muy guay, porque me encantaría conocer el yoga más en profundidad en otros países, que eso es lo que un poco ha salido en el observatorio también, de empezar también a hacer contenido para sobre todo Argentina, que tenemos muchos seguidores de allí, ¿vale? Entonces, ¿cómo son las personas que van a tus clases? Y bueno, cuando ya sabes, cuando ya tienes claro qué problema soluciona tu servicio, es mucho más fácil empezar a ver por dónde tengo que contar mi historia. Y que esto del storytelling no es, como te decía, no es solo contar tu historia, es que te sirve para crear productos, ¿vale? Muy importante, porque muchas veces nos cuesta crear productos, o nos quedamos con los de siempre, o con los típicos, o productos más nicho. Nicho es una sección pequeña de todo el mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué problema soluciona mi servicio? ¿Vale? Lo más interesante. O sea, lo primero importante. Seguimos. Vale. Y antes de seguir con estos puntos que os voy a ir dando, me gustaría hacer un break pequeñito para explicaros por qué es tan importante contar una historia como marca personal, ¿vale? Una historia como profesor de yoga. Y es súper importante. Es más importante de lo que tú puedas creer, porque muchas veces esto de la historia nos creemos que, bueno, yo veo que los emprendedores se creen que es que se usa para escribir el about de la web solo. Entonces tú escribes el about de la web y te olvidas de tu historia. Y para nada es esto, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante contar historias? Bueno, pues las historias despiertan emociones, atención, empatía y memorabilidad. Y estas 4 cosas son muy importantes para empatizar, para conectar, no empatizar, sino para conectar con tu público objetivo, ¿vale? No sé si os dais cuenta o no, pero yo os lo voy a explicar ahora. Las personas los emprendedores que más triunfan, es decir, que lanzan un producto y lo venden súper rápido, son los que consiguen tener una conexión súper fuerte
con su audiencia, con sus seguidores, sus suscriptores, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante un tiempo han conseguido, a través de su historia, del contenido, de todo lo que van generando, ese contenido de valor, han conseguido generar emociones, atención, empatía y memorabilidad en su audiencia. Y esto es súper, súper importante, pero muy importante, ¿vale? Las emociones es importante porque como consumidores, esto os vais a quedar locos, pero es así. Como consumidores, nosotros no compramos sabor, calidad, compramos emociones. Por ejemplo, os voy a contar una historia que seguro que a lo mejor os suena, y es la historia de Coca-Cola y Pepsi, ¿vale? Como sabéis, bueno, en Estados Unidos, pero en España también pasa, Coca-Cola está siempre... yo no bebo Coca-Cola y creo que vosotros tampoco, no pasa nada, pero es para que entendáis un poco con dos marcas muy grandes que es muy fácil de entender. Coca-Cola siempre es el número 1 del mercado, ¿vale? Y Pepsi, hace los años 80, 90, no entendía por qué eso era así, porque ellos decían, vamos a ver si es que Pepsi tiene mejor sabor que Coca-Cola, ¿vale? Entonces el director de marketing dijo, ¿será que esto es verdad? Y hizo un test ciego en el que daba a la gente probar Coca-Cola y Pepsi. Y el 90% de las personas que hicieron este test dijeron que les gustaba más el sabor de Coca-Cola, ¿vale? Perdón, de Pepsi. Es decir, el 90% de las personas les gusta más Pepsi que Coca-Cola. Y la gente sigue comprando Coca-Cola. Entonces el director de marketing, imaginaros, se frotó las manos. Estoy segura que habéis visto este anuncio porque en los años 90 lo ponían todo el rato y yo me acuerdo, y eso que era un poco joven. Y dijo, voy a hacer una campaña en la que en vez de contar cualquier película de las que contamos en los anuncios, voy a mostrar este estudio. Entonces, en la publicidad de la tele, es que estoy segura que lo recuerdas si vives en España, salía estos test ciegos y todo el mundo decía, me gusta más Pepsi. Y imaginaros, el director de marketing decía, me voy a hacer rico. ¿Qué pasó? Que nada, no pasó nada. La gente siguió tomando Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Coca-Cola, porque la gente no toma Pepsi o Coca-Cola porque sepa mejor la Pepsi o la Coca-Cola. La gente toma Coca-Cola porque llevan muchísimos años, y ahora ya es verdad que nuestra generación no es tanto de beber ese tipo de refrescos, y menos nosotros que estamos más en el punto sano. Pero Coca-Cola se ha pasado muchísimas generaciones, de muchas décadas, hablando de la felicidad, hablando de la chispa de la vida. Nos ha despertado emociones en Navidad, emociones en verano. Nos recuerda, es que Papá Noel lo ha creado Coca-Cola. Entonces, la gente no toma Pepsi o Coca-Cola por el sabor. La gente toma Coca-Cola por todo lo que la Coca-Cola, todas las emociones que la Coca-Cola le despierta. ¿Ves? La chispa de la vida, Coca-Cola igual a felicidad, ¿vale? Y eso es además mundial, o sea, Coca-Cola en eso lo ha hecho muy bien, no puedo decir lo contrario, como a nivel comunicación. Después como producto es una caca, ¿vale? Entonces, compramos emociones, ¿vale? No compramos sabor ni calidad, entonces tenemos que crear emociones en nuestro público, es muy importante. Y las emociones se crean a través de las historias, porque las historias generan atención. Un informe expuesto a través de una historia genera muchísima más atención que un informe puesto en datos, por ejemplo, y eso es verdad. Por eso en el colegio, cuando éramos pequeños, yo me acuerdo, yo estudiaba con mi madre y me contaba unas historias para que me aprendiera los números o para que me aprendiera la geografía española, los ríos, incluso canciones, ¿vale? Entonces las historias generan atención, ¿vale? Generan que nos quedemos más atentos a lo que nos están contando. Y generan empatía, que para mí es lo más importante, porque la empatía es lo primero para crear esa conexión con nuestra audiencia, ¿vale? Nuestro target. Yo cuando digo audiencia ya sabéis lo que es. Hay tantas maneras de llamarle. Entonces, hay unos estudios científicos que dicen que las historias despiertan en nuestro cerebro unas conexiones neuronales o algo así, que hacen que tengamos muchísima empatía de tal manera
que nos sintamos como, bueno, cómo no, nos sintamos identificados con la historia y con el narrador de la historia y que lleguemos a sentir que somos protagonistas de la misma. Entonces, por eso, cuando una marca personal tiene el storytelling tan trabajado, al final consigue vender de una manera más sencilla, porque las personas se sienten súper identificadas con ese producto, súper identificadas con esa comunicación, súper identificadas con esa persona, ¿vale? Y después la memorabilidad, que también es muy importante, lo que os decía antes, un poco relacionado también con la atención, ¿vale? Entonces, por estos 4 factores, es súper importante tener nuestro storytelling trabajado. Vale, seguimos. Entonces, una recopilación rapidita de lo que llevamos hasta ahora, por si os estáis perdiendo, que no quisiera yo, ¿vale? Para construir... Para construir un storytelling auténtico y bueno y bien hecho, es muy importante conocer a nuestro buyer, trabajar nuestro buyer persona, que como os digo, si queréis lo podemos trabajar en febrero. Vale, he vuelto. Y saber el problema que soluciona nuestro servicio. Y además de esto, es muy importante tener clara nuestra misión y nuestro propósito, ¿vale? Tengo un cuadernito de ejercicios con preguntas que nos ayuda a crear nuestro propósito, nuestro Ikigai. Lo voy a dejar esta semana aquí, ¿vale? En Eagers Yoga, así que con eso os va a ayudar mucho. No quiero entrar mucho aquí en la misión porque ya os lo he dicho un montón de veces. ¿Me oís? Porque como me he ido y el chat ya no está parado. ¿Me oís? Vale, bueno, yo sigo. ¿Qué más? Y después tenéis que tener en cuenta, gracias, tenéis que tener en cuenta que aquí hay un tema que sobre todo en profesores de yoga me gustaría recalcar, destacar, mejor dicho. Muchas veces como profesores de yoga pues no tenemos, no solo pasa a profesores de yoga, puede pasar a un psicólogo, a cualquier emprendedor, ¿no? Muchas veces a lo mejor nuestro producto no tiene un diferencial práctico, ¿vale? Pues por ejemplo, imagínate que tú eres profesora de yoga, vinyasa y ya está, ¿no? Está perfecto. Entonces, cuando tu producto, tu servicio no tiene un diferencial práctico, tienes que generar el diferencial a través de tu comunicación. Hay muchísimas profesoras de yoga que triunfan, que si tú ves sus clases no tienen nada de diferente, son clases de vinyasa o de hatha o lo que sea, como las tuyas y como las de todo el mundo, pero han trabajado muy bien su diferencial en comunicación. Y eso se hace trabajando, por ejemplo, el storytelling. El storytelling bien trabajado y hecho tuyo debería ser nuestro único diferencial, porque realmente si lo piensas, es lo único que realmente te hace diferente, ¿vale? Tu historia es tuya, además nadie te la puede copiar, es tuya. Entonces, por eso es muy importante trabajarla. A ver, seguimos. Vale, para que un storytelling funcione y esté bien hecho, tiene que tener estos tres elementos, personaje, trama y conclusión, ¿vale? Vamos a empezar por la trama, muy rapidito. La trama, para hablar de la trama, pues es el desarrollo de la historia narrativa, ¿vale? Hay muchas técnicas o estructuras de trama, ¿vale? Hay muchas. Yo voy a hablar de estas 4 que para mí son las más interesantes y las más fáciles de entender, ¿vale? Y de usar y todo. Está la trama de los pétalos, la estructura de los pétalos, ¿vale? Es una estructura muy útil para usar cuando tu proyecto es un proyecto que tiene varios socios. Imagina, claro, exactamente, como un buen... Sí, por eso os decía al principio que el storytelling se ha usado para escribir libros, cuentos de toda la vida. Lo que pasa es que ahora lo usamos aplicado a las marcas, ¿vale? Entonces, la estructura de los pétalos es muy aconsejable usar cuando tu proyecto tiene varios socios o varios protagonistas, que no eres tú solo, no eres una marca personal.
Entonces, se usa cuando quieres exponer el recorrido que han hecho esos 4 socios para llegar a ese punto en concreto que es tu proyecto. Imagínate que en el ejemplo del estrés, imagínate que yo voy a montar un centro de yoga con 3 socios y es un centro de yoga especializado en aliviar el estrés, la ansiedad y tal, ¿vale? Pues imagínate que yo cuento mi historia como profesora de yoga especializada en estrés porque trabajaba en una gran empresa y se me caía el pelo del estrés que tenía. Mi otro socio da clases de mindfulness para la depresión, no me lo voy a inventar, ¿vale? Y hay otra socia que cuenta su historia, que es clases de movimiento para, yo qué sé, para aligerar un poco también la ansiedad, ¿vale? O es una psicóloga y da clases de sesiones de psicología para la ansiedad, no sé qué. Y todos, entonces tú vas a contar la historia desde los 3 pétalos, los 3 ángulos que culminan en un punto central, que es ese proyecto que vais a crear los 3 juntos, ¿vale? Después está la estructura de la montaña, que se usa muchísimo ahora en emprendimiento. Yo la veo muchísimo y en yoga también la he visto. La estructura de la montaña empieza con un camino que una persona emprende porque ha llegado a un colapso, ¿vale? Por ejemplo, me ha arruinado, ¿vale? Que esta es la más típica. La más típica es esta. Emprendí una cosa, me arruiné y ahí cogí los pequeños ahorros que me quedaban, invertí y emprendí mi camino de este proyecto. Entonces fue como una montaña y van contando como todo el camino que fue, de cosas que le fueron pasando, hasta llegar a la cima, que es el momento más o menos actual en el que han alcanzado el éxito o el bienestar o lo que querían lograr, ¿vale? Entonces, esta fórmula a mí me parece que está muy bien para enganchar a la gente. Tiene un problema y es que se ha usado mucho, como pasa ahora bastante con todos estos gurús del marketing, que explotan las cosas. Entonces, si te resuena, está bien usarla, pero intenta cambiarla un poquito. No digas me he arruinado y sobre todo cuenta un poco, o sea, vete un poco hacia la verdad. Después está la estructura monomíctico, que es un poco raro el nombre, en el que es parecida al de la montaña, pero lo que se expone, lo que expondrías aquí, es parecida a la que yo os he contado del estrés, ¿vale? Es una historia en la que tú acabas con todo lo anterior, terminas con eso porque no lo quieres ya y empiezas un camino nuevo y entonces pues vas contando, voy a mirar un momento aquí, vas contando, hay una mosca, vas contando pues toda tu experiencia del aprendizaje, ¿vale? Todo ese camino que no tiene por qué ser así, es un camino que puede ser así, en el que tú vas cumpliendo tu sueño hacia la libertad, hacia tu libertad, tus sueños, lo que tú quieres conseguir. Ahora no es que sea muy típico, es que es muy real, porque hay mucha gente que ha abandonado una vida anterior para emprender un nuevo camino, ¿vale? Entonces, si estás aquí, pues me parece una historia muy bonita. Solo tienes que ver bien cómo lo cuentas porque también se ha usado bastante, ¿vale? Y después está el inicio falso, que es muy interesante. Bueno, es un poco todo, el nombre lo dice todo, ¿no? Tú cuentas una historia que al principio parece que tiene un desenlace evidente, pero al final pues ocurre algo súper extraordinario, que al final es algo que no te esperas como espectador, ¿vale? No puedo entrar más porque ya me he pasado del tiempo. Pero bueno, podéis usarlas o no, os pueden ayudar por lo menos a empezar a construir vuestra historia, ¿vale? Lo segundo que tiene que tener son los personajes. Para eso te voy a hablar de los 12 arquetipos, del storytelling. No tanto como para que los uses aplicados a ti como persona, sino a tu marca, o sea, sino a lo que tu marca transmite, ¿vale? Entonces, estos son los 12 arquetipos. Tú puedes asociarte con uno o con varios, ¿vale? Hay profesoras de yoga, ahora lo veremos, no te voy a decir el nombre concreto, pero si estás en Instagram se ve rápido. ¿El que ha pasado no se ve? Bueno, sigo, ¿vale?
es que no quiero que dure tanto. Vale, entonces está el héroe, que son marcas innovadoras que ofrecen ayudas a las personas. O sea, el producto en sí es como una solución a un problema que tenían las personas y un ejemplo de ella es Amazon, ¿vale? Después, la marca gobernante son marcas que han sido líderes y ahora no lo son tanto, pero sí que hablan como desde un poco de arriba, ¿no? En yoga también hay algunas así, gente que ha estado aquí desde siempre y ahora pues ya no son líderes y miran un poco el mercado desde arriba. Un ejemplo sería Mercedes-Benz. No quiero decir marcas concretas de yoga porque no quiero que nadie se ofenda y no me parece, ¿no? Al final cuando hablo de una marca grande no pasa nada. El rebelde, pues ese que dice siempre lo que quiere, que se salta el status quo y que, bueno, también en yoga podría decir, hay muchas, gente como más natural, más espontánea, ¿no? En el caso de una marca grande, pues podríamos hablar de desigual. Después está el cuidador, que en yoga también hay muchas y tiene sentido, que son marcas, bueno, porque su tono está relacionado con cuidar a su público. El inocente se usa mucho para cuando tu público objetivo, aunque no sea directo, sí indirecto, son niños, ¿vale? Tiene un tono, transmite simplicidad, optimismo, felicidad, pues como Coca-Cola, como Disney, como McDonald's, ¿vale? Después está el amigo, que es un arqueotipo más centrado en la humildad. Apuestan por la humildad, puede ser Ikea. El explorador, que son marcas auténticas, independientes, molonas, retadoras, como puede ser Red Bull. El sabio, que a mí en yoga me parece que es muy idóneo, no por el sabio, sino por lo que representa, que son marcas más ancladas en la divulgación, el análisis, el crecimiento como pilares, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, Google o HP. Después está el mago, que son marcas más imaginativas, carismáticas, seguras, rompedoras. Por ejemplo, es muy interesante si eres coach o si eres del yoga y quieres hablar desde un punto de vista más energético, más de esa parte de las lunas y incluso de la ciclicidad de la mujer, no sé, este sería un tono. Ahora os explico mejor esto de los arquetipos, qué es exactamente. Después está el amante, que son marcas como más seductoras, más atractivas, como puede ser Martini. El payaso, pues que son frescas, con un tono muy relacionado con el humor, como puede ser Oreo. No sé si sigues a Oreo en Instagram, pero te recomiendo mirarlo porque está muy guay. Y el creador, ¿no? Que son marcas de innovación, de diseño, de investigación, como muy profesionales, muy fino todo lo que hacen, y podría ser Apple. Entonces, a mí estos arquetipos me gusta conocerlos y darlos a conocer, no para que tú digas mi personaje es un héroe, no es eso, sino para que tú lo identifiques con el tono que utilizas, ¿vale? Con el tono que utilizas o que quieres utilizar. Entonces, puedes asociarte a un arquetipo o a varios, porque piénsalo, hay marcas que, por ejemplo, de yoga, hay marcas que tienen varios arquetipos y tiene sentido. Yo máximo te recomiendo 3 porque es muy importante que sean cuales sean y cuantos sean, máximo 3, te comprometas con ellas y la uses en el tono de tu comunicación, en los servicios que creas, en tu web, ¿vale? O sea, yo creo que en yoga pasa mucho, que siempre lo digo, que os cuesta como profesores asociaros con cosas, con vuestra propia esencia muchas veces. Entonces vais cambiando de tono, vais cambiando de diseño, vais cambiando, ¿vale? Entonces, claro, eso hace que vuestra personalidad de marca, vuestra marca personal se vaya diluyendo. Entonces, es muy importante, volvemos a recopilar. Al final esto va a durar más de 30 minutos. Es muy importante conocer vuestro buyer persona, saber qué problemas solucionáis, escribir, decidir qué estructura de trama vais a coger
y qué tono arquetípico queréis utilizar. ¿Sois más humorísticos? ¿Sois más de divulgación? ¿Vale? Y cuando tengáis, yo os recomendaría investigar un poquito más de estos arquetipos. Y tienen que estar relacionados con vuestra personalidad real, porque sois marcas personales. Lo tercero que tenéis que identificar es qué emociones queréis despertar, por lo que decíamos antes, ¿no? Al final, las personas compramos emociones, no compramos sabor ni calidad. Hay 6 emociones básicas que tenéis que conocer y decidir cuáles queréis despertar en las personas. No es que vuestra marca lo despierte, sino que vuestra comunicación, vuestro storytelling despierte esas emociones. Son 6, son tristeza, alegría, miedo, enojo, sorpresa y asco, ¿vale? No es que yo pretenda que tu marca despierte asco, pero por ejemplo, imagínate que tú tienes una marca de divulgación del feminismo, pues pues puede ser que yo quiera que despierte enojo, enfado en ti, ¿vale? Para generar acción, ¿vale? Entonces, esto también es importante que lo defináis y que lo defináis bien, o sea, tranquilamente y con conciencia. Vale, lo siguiente ya sería construir tu propia historia, lo que es sentarte y escribirla, ¿vale? Empezamos por ahí, aunque después, como te he dicho, el storytelling va a inundar todo tu marca personal, todo tu proyecto, hay que escribir la historia como tal. Aquí he puesto unas preguntas que te pueden ayudar. ¿Cuál es el tema central de esta historia? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el problema que soluciona? ¿Vale? ¿Cómo se puede ejecutar esta historia? Ahí es donde pones lo de los tramas y los arquetipos. ¿Y cuáles son las razones para contar tu historia? Esta es una pregunta muy importante que muchas veces se nos olvida hacernos y es ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué quiero ser profesora de yoga para el estrés? ¿Por qué quiero ser profesora de yoga para las madres? ¿Vale? Yoga al embarazo. El por qué, ¿vale? Y lo más importante que tiene que tener cualquier storytelling es tu esencia, ¿vale? Eso ya sí que es lo que nadie puede robarte. Entonces tienes que construirla, tienes que construir tu misión y tu propósito previamente, que como te digo, te voy a dejar un post para que te descargues un cuaderno esta semana para crear tu propósito. Entonces tu esencia es fundamental. Y ya cuando ya tienes construida toda la historia, la tienes que evaluar. Una de las preguntas súper importantes que te tienes que hacer es ¿está la historia realmente centrada en el ser humano? Por lo que os decía al principio, ¿no? Que las personas conectamos con historias de otras personas, conectamos con personas, ¿vale? Entonces es muy importante que os hagáis esta pregunta. Y después también si esa historia está realmente transmitiendo lo que tú quieres transmitir, resuena con lo que tú eres, con lo que tú quieres transmitir, ¿vale? Muy importante. Y también te recomiendo pues que se la lea a tu novio, tu novia, algún familiar y te dé su feedback. Y después un truco, ¿vale? Un truco o un resumen de lo que hemos hablado es comienza compartiendo la dificultad que enfrenta la historia, es decir, lo que os he dicho antes, ¿no? ¿Qué problema existe? Pues, por ejemplo, yo estaba muy estresada y por eso empecé a hacer yoga, ¿vale? No tiene por qué ser un problema tuyo, quiero decir, por ejemplo, yo no me he encontrado, yo como emprendedora como emprendedora que ayuda a emprendedores de bienestar o de yoga, como yo soy profesional de la comunicación, no me he encontrado por ejemplo, con un problema no sabía cómo comunicar mi marca personal, porque yo eso sabía hacerlo. A lo mejor a un psicólogo le pasa lo mismo, o incluso a un profesor de yoga. En ese caso, si tú dices, es que yo no me he enfrentado a un problema yo, sino que me he formado en algo y con eso ayudo a otras personas que yo no he pasado por ahí, no pasa nada. Ahí, si te pasa eso, lo que tienes que hacer es poner la dificultad por la que pasa un cliente tuyo, ¿vale? Entonces pones a un cliente en el punto de mira, el problema que tiene y cómo tú le has dado solución a ese problema como profesional, aunque no sea tuyo, ¿vale? No sé si esta parte me estoy explicando bien.
Entonces, un poco la estructura en ese caso pues sería esa. Comienza compartiendo la dificultad que enfrenta la historia, explica qué hiciste tú para solucionar ese problema que tenía el cliente y después se divulgarían los beneficios que obtuvo el cliente, ¿vale? Y esto sería un poco lo que os quería contar del storytelling. Al final es un poco lo que os decía al principio. Yo creo que contar tu historia desde un punto de vista humano te va a ayudar a que las personas empaticen contigo y conecten contigo, ¿vale? Que es súper importante, como os decía al principio, porque eso es lo que va a hacer que una persona compre tu producto rápido y fácil o tengas que hacer campañas de venta, bla, 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 y te cueste más vender, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda. A ver, voy a leer. Muchas gracias, Mili. Un placer. Sanara. Hola, Silvia. No sé si tenéis alguna duda, si os queda claro lo del storytelling. No es difícil hacerlo, es verdad que bueno, te tienes que poner a hacerlo y sobre todo una vez que lo tienes, pues tienes que... yo no sé cómo se quita esta presentación ahora. Tienes que... no sé. Bueno, pues eso, pues tienes que poner a... perdón, que esta me... no sé cómo se quita. En fin. Vale, entonces, digamos que tiene esto del storytelling tiene ahora como dos partes. Muchas gracias. Es que si tú cuentas tu historia y las personas no conectan es porque no te has preguntado, no, la historia no está construida en la primera pregunta que os he dicho, que es ¿qué problema soluciona mi propuesta? ¿Vale? Crear una marca tiene que ser una balanza equilibrada entre lo que tú quieres hacer y quieres comunicar y quieres transmitir y todo con lo que la persona que te va a comprar necesita, ¿vale? Es una balanza exacta. Si te centras solo en un lado, en ti, lo que va a pasar es que la gente no va a empatizar porque no tiene esa necesidad. Y si te centras solo en la persona y no en ti, lo que seguro que te va a pasar es que con el tiempo no te apetezca hacer ese proyecto porque aunque es algo que te da libertad de tiempo y espacio, no te sientes conectado con eso y no te motiva. Por eso tiene que ser una balanza exacta, ¿vale? Entre lo que tú quieres hacer, bla, 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 con lo que la persona que tienes enfrente necesita. Esto, por ejemplo, es en cuanto a las redes sociales. Cuando tú pones un post, tiene que ser un contenido con el que tú te sientas orgulloso y sea exactamente lo que tú quieres hacer y que la persona que lo recibe también le guste, pero no te centres solo en tiene muchos likes, ha gustado, voy a hacer cosas así, aunque sean cosas que a ti no te gusta hacer o no conectan contigo. Entonces, si tú cuentas tu historia y la gente no está conectando es porque no te has preguntado qué problema resuelve. Cuando conozcas a tu buyer persona, sabrás qué problema resuelve y cuando sepas qué problema resuelve tienes que enfocar el storytelling hacia ese problema. No puedes contar una historia que no resuelve ningún problema de nadie, ¿sabes? Porque ahí historias hay miles, pero tienes que aportar algo y que la gente, porque si no la gente no va a empatizar. La gente empatiza con todo, yo y tú y todos con los problemas, con las cosas que nosotros sentimos, con lo que nos llega al corazón, si es así, las emociones, por eso te digo, compramos emociones. Vale, muchas gracias, me alegro mucho que os sirva, que para eso estamos aquí. A ver, ¿qué tan largo debe ser un storytelling? Claro, tú tienes que, lo que te también decía antes, puede ser lo largo que tú quieras, lo que pasa es que el storytelling no es solo escribir un texto y ponerlo en un about de la web, es escribir un texto, ponerlo en un about de la web y después ir generando todo tu contenido, todo tu contenido
en función de ese storytelling. Es como que desgranas el storytelling y lo vas poniendo en tu contenido de redes sociales. Ahora hago un vídeo hablando de una parte de ese storytelling, por ejemplo, hablando del estrés o de la maternidad, no lo sé, ¿vale? Yo qué sé, haces un podcast en el que entrevistas a personas que han estado estresadas y ahí cuentas un poquito tu historia, haces directo, ¿entiendes? Entonces el storytelling, como os decía, inunda toda tu marca personal, está en todos los rincones de tu marca personal, en tus servicios, porque si solo te centras en escribir un texto, claro, te queda algo tan largo que es que la gente no se lo lee, la gente no lee, es que es así. Entonces, quédate con un concepto de storytelling como más etéreo, más líquido, ¿vale? Porque no es solo escribir una historia, es que inundar tu marca con esa historia. Vale, pues nada, si no hay más preguntas, me alegro mucho. Mi idea era eso, que sea práctico y que os ayude de verdad, porque conviene escribir, claro, escribirlo es muy importante. Aunque tú lo escribas y no lo pongas en el about, tienes que escribirlo, porque cuando tú lo escribas, después vas a poder evaluarlo, vas a poder decir, pues mira, yo aunque he escrito esto, no conecto con esto, no, o lo vas afinando, lo compartes con tus hijas, con tu marido, con tu mujer, con quien sea, y vas afinando algunos detalles. Incluso, como siempre digo, los proyectos tienen que ser fluidos, se mueven, no son rígidos. Tu storytelling puede evolucionar contigo, ¿vale? Pero la base es importante tenerla. Muchas gracias, Sadana con Sara. Muchas gracias, Irene, de Yo Irene 10. Y gracias a todas. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, a Ángela Jara, te llamaré Jara, aunque ya no te llamo, tu proyecto no se llama así. Así que nada. Claro, Alex, es que hay muchas, os pasa lo del texto, que escribís textos muy largos. A mí a veces me pasa, ¿eh? Y el 2021 viene. Esto es una cosa que os voy a decir en 2 minutos de tendencias de 2021. Vídeos en directo, vídeos cortos, formación corta. Si eres profesor de yoga, pues vídeo 1 minuto, una asana. No sé, cosas cortas y cosas en directo. La gente va pum, 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 así. Así que nada, la semana que viene hablaremos de cómo comunicar nuestra esencia de una manera auténtica, que creo que también es muy, muy importante hacerlo, ser como más ligeros, ¿no? A la hora, yo veo muchas en la cámara que estamos así como que no nos movemos y hay que ser ligeros, esencia, ¿vale? Entonces vamos a hablar de eso. Así que muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. Y nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo muy fuerte. Cualquier duda, sugerencia, sabéis que me encanta hablar con vosotras por mensaje privado, en comentarios, por email, lo que queráis. Muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene. Un besazo.